Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, y hoy en nuestro estudio bíblico, el versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Nuestro contexto bíblico, es decir, dentro de la narración, este versículo 48, nos hace encontrar el relato que el evangelista introduce aquí una nueva enseñanza clave. Una nueva enseñanza clave. Esta página acá, que es justamente sobre la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. Pelanda pejesainonda pepocoino, pelanda pehuerovia. Pelanda pejesainonda doicoino pendeje peate amo a pelanda pehuerovia. Entonces, queridos amigos, esta es una nueva enseñanza sobre esa naturaleza de la fe. Jesús, por lo tanto, está respondiendo al ruego del funcionario. No está rechazando su petición, sino revelando una realidad espiritual mucho más profunda. Nos está revelando Jesús normalmente, nos está enseñando por eso. Va ella guayero va la ñande ya veré coge. Va ella la ñande ya yerovía la ñande la pizarra. Ya ella. Hey, ahí la gente la anda poco y no lo veamos. Hay gente. Algunos de Santo Tomás de poco y no. De poco y no de yerovía. Y entonces San Juan, de cierta manera, porque él habla mucho de los signos, ¿verdad? Entonces el signo ya tiene que ser de por sí, no necesita incluso el signo ser explicado. Si yo te digo así, de ya de pijama, no hace falta que yo te comience a explicar. Estoy haciendo así porque este dedo hacia arriba quiere decir al pelo o lo que sea. No hace falta ninguna explicación, sino que de ya de pijama el signo ya te hace ir a lo trascendente, mucho más allá de lo que yo estoy queriendo decirte con el simple signo de esto. Pese ya pone, ande ya de pijama, entonces ya voy mucho más allá. Ese es el signo que utiliza verdaderamente entonces San Juan. Bueno, ahí está el término semeion, signo que en el Evangelio de Juan designa acciones que revelan la identidad divina de Cristo, es decir, a través del signo nosotros vamos mucho más allá. Allá y cuaina maba veñan de yara. Hay otra palabra en griego, el teras, que quiere decir el prodigio, el teras, Jesús hace a través del signo, hace el prodigio. Y por lo tanto describe ese aspecto extraordinario, ¿verdad? Ese aspecto extraordinario que va a provocar el asombro también visible. Hay un asombro aquí visible y el verbo pisteuo, que va a ser el verbo creer, va a indicar la adhesión
existencial, es decir, she'anga aesha lleva she'anga y katúa lleva la jae, pero desde adentro, porque yo lo siento, yo lo vivo. Eso es existencial, el pisteuo. Creer indica adhesión existencial confiada, no simple aceptación intelectual. Yo creo que sucederá, etc. No, yo creo porque para mí eso que yo creo es una realidad ya que sucede. Ahí ya comienza la primera acción en la propia vida de la persona. Adhesión existencial confiada y no simple aceptación intelectual. Jesús, por lo tanto, denuncia una fe dependiente de lo espectacular. Jesús denuncia una fe dependiente de lo espectacular. La multitud busca manifestaciones extraordinarias. Eso es lo que la multitud busca. Entre lo que te hago ya acá la manifestación extraordinaria, ya es hacer lo extraordinario, antes que confiar en la palabra. Nosotros parece que queremos ver, hablando de Shine, anda poco, etc. anda güero, hay Santo Tomás, íntimo de coña de él. Y buscamos entonces lo espectacular, ¿verdad? Sin embargo, el diálogo prepara la transformación interior del funcionario. El diálogo. Yo me y así entonces le está preparando interiormente esa transformación interior de este funcionario que pasará de exigir un milagro visible a confiar en la autoridad de la palabra de Cristo. Ahora yo voy a confiar y confío en tu palabra. Basta que digas una palabra y mi siervo se curará. Entonces el evangelista muestra así que el verdadero signo no es el prodigio, sino la revelación de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Ese es el verdadero prodigio, queridos amigos. El revelarnos a Dios, el mostrarnos a Dios. Aupella entonces ya diga tú tal ya güero viaja, pero en el sentido de que ya se lleva, ya encaramaese, ya tu uese. Eso es el creer, ¿verdad? Yo siempre ya he dicho tantas veces, famoso tajatajain. Ya ven en gasolina de pedir la pecha no sea. Es el creer, el adherirse verdaderamente a la palabra de Dios. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 4, el versículo 48 de nuestro estudio. Entonces Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Decíamos que esta es una enseñanza, pero tremenda, ¿verdad?, de parte del Señor. Jesús no le está recriminando, decíamos aquí, a este centurión que viene a esta autoridad, sino que nos está enseñando, que muchas veces enseñan de da eku pe emuná quiere decir amén, ayetu ese agüerovía, ¿verdad?, que tiene que ser un aspecto existencial en la palabra, no solamente porque hoy
Entonces quiere decir que no ya bueno bien, sino que el creer quiere decir que ya me adhiero y comienzo a trabajar sobre ese accionar. Ahora, en el contexto histórico, en el judaísmo del siglo I, existía una fuerte expectativa de señales mesiánicas y estaban basadas en tradiciones proféticas donde Dios manifestaba su poder mediante acciones extraordinarias y por eso la palabra ot, que significa signo, ot, indica intervención divina visible. Intervención divina visible, el ot. Pero esta mofet, otra palabra, mofet, esta palabra, prodigio, señalaba maravilla que confirmaba que eso había sucedido. Confirmaba esa autoridad profética. O sea, oiko, mofet. Entonces te confirma a el ot, que es el signo de lo que sucede. Y aquí entonces el concepto de emuná, que decíamos, el adherirse, el creer, el amén, la fe, describía confianza estable en Dios. La crítica de Jesús se dirige más bien a una mentalidad religiosa que busca pruebas. Quiero pruebas. Esa calle, pruebas. Entonces, antes de confiar, el Evangelio refleja así una tensión histórica entre fe basada en milagros y fe basada en la palabra revelada. Queridos amigos, este es uno de los problemas que nosotros incluso hasta ahora en el día a día, cada 2000 años atrás, Jesús dijo y cogina, quiero signos, queremos signos. Y Jesús ya le enseña y le dice ese ot, ese signo, ese prodigio. Entonces, tiene que ser de otra manera. Aquí tiene que ser esa palabra revelada, es lo que nosotros tenemos que tener y confiar. Entonces la comunidad cristiana primitiva también enfrentaba esta tensión cuando muchos aceptaban los signos apostólicos, pero dudaban en comprenderse con la conversión. Entonces dudaban para una verdadera conversión. Entonces simplemente estamos esperando en fetiches, en milagros, ¿entienden? En realizaciones externas. Pero pero no es una fe sólida entonces. ¿Por qué? Porque queda en el signo simplemente. Dentro de un contexto cultural antropológico, esto nos muestra que el ser humano tiende a fundamentar su confianza en evidencias visibles. Y esa es parte de nuestra esencia, ¿verdad? Entre lo que tengo ya es hace ya poco, ya es una pea, cierto, y tela era porque sea poco, porque se poder cabe. Añandeco peñañe ella de peñañe ena o pende, bueno, y yo verdaderamente estuve, estos oídos, estos ojos lo han visto, yo estuve presente, vea la famoso testimonio, ese es uno de los elementos y características esenciales, ¿verdad?, del obrar y del accionar humano. Peñande. Entonces las evidencias visibles. En la cultura mediterránea se valorizaba muchísimo la demostración pública de poder como garantía de autoridad. Este es el poder que yo tengo y esto garantiza la autenticidad. O sea, tengo el poder ¿de qué cosa? De haber sido testigo, testificar. Y entonces sí yo puedo entender que esa es una evidencia visible que me garantiza la autoridad. El concepto que se usa para eso en hebreo es el famoso lev, es decir, el corazón. Corazón indica el centro de decisión interior, ese centro de lo que yo desde adentro lo he internalizado y lo saco, ¿verdad?, hacia afuera, centro de decisión interior. Mientras que la palabra ra'a, ver, ra'a, expresa experiencia perceptible. Y tabaj, eso quiere decir confiar. Ra'a y tabaj, confiar. El tabaj describe abandono confiado en aquel o en alguien que se te revela como el que te muestra esa verdad.
Entonces hay una confianza, el tabaj, confío plenamente, añemoía lleva, dentro de esa palabra que es el emuná, ¿verdad? Y bueno, así que el patrón humano universal que nos muestra aquí desde el mirar, pensar, ver, ra'á, etcétera, etcétera. Todo esto, queridos amigos, simplemente nos condicionan una verdadera fe. Porque de prueba tangible o condicionañan de vida. Y Jesús justamente entonces, ¿qué es lo que hace? Es desafiar. Desafía esta lógica, invitando que nace de la relación con su palabra y no de la satisfacción inmediata de las expectativas humanas, sino que nace por una adhesión total, el emuná, pero no por lo tangible, sino que porque sé que este es el poder de Dios que va a actuar y que actúa realmente en la medida en que nosotros también lo vayamos ejecutando poco a poco. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 4, versículo 48, que nos dice: entonces Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El famoso emuná, pepocuana, peya, apea, vena, peya, no. Entonces, ahí hoy. Hay entonces algunas palabras claves. La primera es signos, semeion. En ella se llama en otros estudios, ¿verdad? Pero el semeion siempre, en el Evangelio de Juan, los milagros son llamados signos. Cambia luego ya directamente, cambia. Te pone ya otra significancia. Este es un signo. Porque su finalidad no es impresionar, sino revelar una realidad más profunda. Una realidad más profunda. Eso es lo que nosotros queremos llegar a transmitir, ¿verdad? Detrás de esto hay otra realidad. Detrás de este signo hay otra realidad. Yo te hago así, de mañana, pero es la de sape. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es la realidad más profunda que está detrás de eso? Que vos le estás diciendo, vos le estás expresando tu vida, ¿viste? Otra cosa vos le estás diciendo. Pero le va a un signo así. Y así sucesivamente. Bueno, todos los signos de por sí hablan solos, pero nosotros vamos a esa realidad más profunda. Y así entonces, la identidad divina de Cristo, quien se queda solo en el fenómeno visible, pierde el significado espiritual. El que se queda simplemente en un Jesús visible, en un Jesús con un signo visible, entonces pierde totalmente lo esencial y lo fundamental, porque queda solo en ese fenómeno visible. Y ese significado espiritual, que es lo esencial,
Y lo fundamental entonces lo deja de lado, se pierde todo. El signo auténtico conduce a la fe y a la comprensión del misterio de Dios. Conduce, te lleva, te muestra, te indica. Oye, sacan de, lleva. Mo va la yajaina, moto va yajaina. Pea, peña de yarañe, pea de ere. ¿Y qué quiere decir pea? Pea, ese es un signo simplemente. Vos tenés que trascender. Quiere decir que puede significar me llega al corazón. O marcheterei, apillapaité, serenoi, peserecoebe, acambiajanga. Todo lo que vos quieras. Ese es un símbolo. Pero tenemos que ir mucho más allá en lo trascendental. Si nosotros nos quedamos solamente en el fenómeno visible, perdemos el significado espiritual. Porque el signo auténtico conduce a la fe y a la comprensión del misterio de Dios. No nos quedemos, por eso siempre dice la iglesia, no nos quedemos en una interpretación literal. Está con la literal. Porque dice la Biblia y porque está escrito. Y porque aquí no está escrito. Porque no está escrito que hay que rezar el rosario. ¿Dónde está el rosario? ¿Qué sigue? Él está mirando la punta de su dedito. No entendéis. La punta del dedito. Mirá ya. Es mucho más trascendental, ¿verdad? Lo que el mensaje de Dios te está pidiendo. Hay muchísimas cosas, si uno quiere comenzar, pero no hay medio para hacer apología de estas cosas, sino que para entender, ¿qué hago? La mejor apología es entender el misterio de salvación. El misterio de cómo Dios se va revelando desde la humanidad del hombre, de la historia del hombre. Esa es la mejor apología. Está en el movimiento apologético, está bien también, porque la iglesia siempre utilizó también la apología. Pero la apología, señora, y como dice el refrán ese, ¿verdad? Hablar con burro, recibir patadas, donde él añade el refrán. Muchas veces con el fanático no podés hablar. Imposible, ¿no? Cabeza dura, imposible. Y ese es el aspecto muy, muy apologético, porque es una pelea, ¿me entendés? Es una pelea entre esto y aquello, que vea, sacar, yo te voy a demostrar que esto es así. No hay por nada. Y cierto, la palabra de Dios es demostrable, y es así como nosotros lo estamos haciendo, pero la mejor apología es verdaderamente y simplemente hablar de lo que verdaderamente es y de lo que el Señor ha revelado. Porque siempre la palabra de Dios entra en la lógica de su revelación, en la lógica de la humanidad, porque Dios lo que pide al hombre es que el hombre sea feliz, que se realice, que cumpla con esa misión, con ese objetivo esencial y fundamental. Segunda palabra clave, queridos amigos, es justamente la palabra creer, es decir, el pisteuo. En otras ocasiones ya habíamos visto, pero es importante subrayar en esta lección de hoy, el verbo pisteuo es central en la teología de San Juan. El creo, pisteuo. San Juan utiliza muchísimo. Describe una confianza personal que implica adhesión total a Jesucristo. Describe una confianza personal. Confianza. Pero eso implica después una adhesión total a Jesucristo. Creer no significa simplemente aceptar una verdad doctrinal. Sí, creo la doctrina porque está muy bien. Sino que el pisteuo nos invita a establecer una relación viva. Es decir, me compromete la vida. No es que yo conozco y me quedo ahí de lejos, sí, yo conozco que esto. Yo conozco que la doctrina nos dice que hay que ir a misa porque doctrinalmente. Yo conozco muy bien la doctrina que hay que confesarse porque ¿verdad? Vea, teoría es muy paz. Lo que vale ahora de ese pisteuo es tu experiencia. Yo me confieso, yo voy a misa porque yo hago el signo y el gesto de caridad porque, ¿entiendes? Es entonces un accionar verdadero del hombre. Y ahí entonces, queridos amigos, entramos en esa confianza total con el Señor. Es esa persona que se entrega confiado
en su palabra, incluso cuando no posee pruebas visibles, porque sabe que este es el camino que te conduce a tu destino. Termino diciendo este bloque, queridos amigos, con esta palabra del pisteuo. Yo me voy de un lugar a una ciudad. Yo me voy, pero yo no es que ahí ya veo todo el signo. Aquí ya está la ciudad. No. Vos te vas haciendo camino y vas encontrando por la ruta 300 kilómetros, 150, 200 kilómetros, boina. Pero vos sabés confiar que ese camino, esa ruta te va a llevar a llegar a tu destino. Upea la pisteuo, y hago la experiencia y me meto en el camino y voy haciendo camino. A pesar de que todavía no tengo aquí a esa ciudad donde yo estoy yendo, ese camino me va a llevar y me va a hacer llegar a esa ciudad, porque yo confío y sé que ese me lleva a ese lugar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí, si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. Estamos con el capítulo 4, hoy con el versículo 48. ¿Y qué nos dice este evangelio? Dice, entonces Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este evangelio? En primer lugar, este versículo dice, la fe no debe depender solo de milagros. La fe no puede, queridos amigos, depender solamente de milagros. La fe nos tiene que ayudar en todo caso, ¿verdad? Pero para llegar a nuestro destino, si tuvieras fe como un granito de mostaza, esto dice el Señor. Y así continúa, ¿verdad? Entonces nos ayuda a entender, a mirar, a saber qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que caminar. Y entonces la fe no puede ni debe depender solo de milagros. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, que discernir entre admiración y fe. Discernir entre la admiración y la fe. Porque muchas personas, ¿verdad?, admiran, muchas personas miran desde ese sentido a Jesús, pero no se dejan transformar por su vida. Entonces quiere decir, queridos amigos, que hay que discernir bien lo que significa simplemente admiración. Pero esa es admiración. Pero en el fondo, no hay fe. Yo no tengo fe. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Hay transformación en tu vida. De ahí por y cambio. Siempre un encuentro
positivo con el Señor siempre nos va a llamar a un cambio. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en este mismo capítulo 4 anteriormente con la samaritana. Vaya por samaritana, Gori. Omombola y Cambushi, después de haberse encontrado con el Señor, ahora es totalmente diferente. Hace un camino de salvación. Hay transformación. Entonces no se queda simplemente en la admiración. Por ahí te vale te la herea pues nambreo y no profetas yo y yo voy a llevar. Digo la Mesías, etc. No. Creo, Señor. Y se postró ante el Señor, ¿se acuerdan? Es el ciego de nacimiento, capítulo 9. Ya es Chataína, San Juan Meménaga. Pisteu, creer, experimentar. La experiencia es esencial y fundamental, o si no, das ahí cristiano. Das ahí admiración la de Yehuerecoa. El cristiano no es que tiene admiración por Jesús. Ay, cómo le admiro. Ay, nambre oí. Ay, por ahí ve al Señor que va. Ave overovia, areñe moibe, apere, ya, pues entonces es ya la corrupción, es ya la mondaja, es ya la ibaía, es ya todo ya es ya. Peate en vuela, ñande ya veré, coajina, ñañe, pero ya, pobre ñande ya la ñande. Ese es el verdadero pisteo, esa experiencia. Oye, ya hará en síntesis. Hay otra enseñanza, que la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Creer en la palabra de Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Es decir, es la palabra del Señor la que me va a ayudar a cambiar. Se mandó una vez y dice, cuando eso todavía, sí, ya era país, jovencito. Ahora recuerdo que copo después de 3 años, mi hija tú manejó la estudiar y especializarme, ¿verdad? Después de tu bachillerato de teología y comandé la país, y yuma ape, que amor, en bo, epear, en bo, amor, predicar, oye, de todo. 3 años y heavy, hice, bueno, por tales o estudiar filosofía estudiada de Andrés. Hace medio año murió ella la gente, ¿por qué? Y yo pensaba, ¿verdad? Y decía, si no predicamos, hay Kierkegaard, no predicamos, hay no sé, Kant, no predicamos, hay cualquier otro filósofo, Maquiavelo, mira. Predicar, anunciar, ¿verdad? Hoy por algo, por ya por la filosofía, licenciatura de filosofía, mira, hay. Y cuando lleva, bueno, que la han votado y vende, tener sentido crítico, amigo de la sabiduría, filósofo, bueno. Pero después de eso, una vez que uno sabe, bueno, que la han embotado y bella, porque con la de sentido crítico, haré pillar, mañana, y con la hablo y coajina detrás de todo esto, peña en su huevo, con la filosofía. Upea coña de estaba la gente dando hipótesis, y la ya estudia, a mí la filosofía, ya estudia, oye, apa hoy, falta ya de la filosofía, sin sentido crítico, mirar, ¿entienden? Ser capaces, ¿verdad?, de dirigir la historia, la vida, saber para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que ayudar, etcétera, etcétera. Allá ellos ganó, ya tú ya se ve, ñandi, yarañe, él a tú ya se, a la se hace. Porque upea la se, hay cuando entra ajina. Es decir, mi misma vida, desde un accionar crítico, después hay que llenar y darle sentido. La palabra de Dios, tiene la autoridad, porque en realidad no tenemos que separar el filosofía, filósofo, quiere decir, queridos amigos, el amigo del saber, pero la verdadera filosofía, porque hay por una acá la razón, es la theos logos, es decir, el filosofar, entrar con los criterios bien humanos, pensar, descubrir la revelación de Dios. Vea que dice la theos logos, teología. Vea que dice. Son las dos muletas que nos ayudan a caminar. Es importante ese aspecto. Palabra de Dios, el que tiene la autoridad para darle sentido a nuestra existencia. Porque hace el salto en el vacío de la fe. El vacío en la fe. Hay una cuarta enseñanza, que Dios educa nuestra fe. Dios educa nuestra fe. Comenzar buscando ayuda, nos conduce a una fe mucho más profunda. Pues ya es acá, ya llegurea. A ni la llamo a la ñande o si no nos estamos volviendo a Adán y Eva.
Shake Papa hoy, si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Es decir, a ver, la bella posea. Dios educa nuestra fe. Y por último, queridos amigos, es que la verdadera confianza supera la necesidad de pruebas. La verdadera confianza en el Señor supera la necesidad de pruebas. O sea, nañico temela yajesha, haya poco, porque la verdadera confianza, confío. Llegó a Verovia, lleva peche, siga pecherú, y dice mi hijo, ya potas pea nendie. Pea la ñandeña y contemea la ya pojan. Confianza, me pongo en sus manos, listo papá, listo mamá. Vamos a hacer así mi hijo, dale, fuerza, ella poque ve. A confiar, a veces ella se. Ya po. O un médico, será setea, doctor, me duele esto, me duele aquello, bueno. Ya potapea, a confiar que él verdaderamente conoce, es una autoridad en eso que yo le estoy pidiendo. Dice, ya potapea estudio, ya potapea, ya potapea, pea ñangareco que pea ñangareco. Así confía, ya po, porque confío. Aupea no es yo que es verdad, esa es la confianza, pero cuando uno tiene esa verdadera confianza en el Señor, eso supera la necesidad de la prueba. Bueno, ella casela de pear ya poca curire ucacuri fulano, esa casa, esa se la hipoto más vagina pecar ahí pea de monguera, que ya se mire monguera para ahí que pega. Pucatan de la otra. De imagínate, más bien yo ne confía, más yo te otro. Te me coña nave. Bueno, querido amigo, es interesante, ¿verdad? La verdadera confianza en el Señor, entonces supera. Te tengo que pedir pruebas, mostrame, Señor, el signo para que crea en ti. Más picoñante ayer. Por eso que tenemos que abrirnos a esa confianza y esa fe total y absoluta en el Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.